Bienvenidos a la clase correspondiente el día de hoy. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. A ver, entonces nos hemos quedado viendo las bases del álgebra de Boole. El álgebra de Boole entonces como una estructura matemática cerrada que solamente se puede aplicar para variables que pueden tomar solamente dos valores posibles. Y una variable puede ser, en general, cualquier cosa, una variable lógica que toma solamente dos valores posibles, ¿no? Puede ser 0 o puede ser 1. O algunas veces también se le puede denominar niveles, nivel bajo, nivel alto, o de repente estados, el estado on o el estado off. Esto es para una variable. Si tuviéramos más de una variable, como por ejemplo estas dos variables tales como A y B, podemos tener una tabla de verdad y ahí podemos desarrollar todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, esta es una combinación cuando las dos variables, ambas son ceros, o de repente son diferentes, toman diferentes valores como estos, o ambas variables toman el valor de 1. Así como definimos una variable lógica o booleana, también existen las funciones que dependen de operadores lógicos y dependen también de variables. Y una función lógica también puede tomar solamente dos valores posibles. Por ejemplo, esta función lo podría definir de esta manera. Es una función lógica que toma el valor de 1 cuando estas dos variables toman los mismos valores. Ambas pueden ser 0, ahí la función es 1, o ambas variables pueden tomar el valor de 1 y ahí también la función es igual a 1. Y en los demás casos la función es igual a 0. En general, entonces podemos plantear un conjunto de combinaciones según el número de variables. Si tuviéramos 3 variables, entonces podríamos plantear hasta 8 combinaciones. Esta puede ser una combinación todo 0. Esta es otra combinación, solamente la variable c igual a 0. Cada uno de estos valores entonces vienen a ser combinaciones que pueden tomar el conjunto de las variables. Ocho combinaciones en total. Entonces se cumple esto que si ponemos 2 elevado al número de variables, esto nos devuelve 8. Y de igual manera, para el caso de dos variables, 2 elevado a la 2 nos devuelve 4 combinaciones. En general, para n variables, van a haber 2 a la n combinaciones. Dos a la n combinaciones. Así como podemos determinar también el número de combinaciones para n variables, también podríamos acotar y ver cuántas funciones lógicas se pueden dar para 4, 5, 6 o 7 variables. Por ejemplo, para el caso de dos variables, ¿cuántas funciones lógicas podríamos determinar, plantear, hallar?
¿Alguien investigó por ahí, para el caso de dos variables, cuántas funciones lógicas se pueden obtener? ¿Serían 4, profesor? A ver, por ahí nos dicen 4. ¿Alguna otra respuesta? A ver, veamos el caso de dos variables, tales como A y B. Ahora vamos a tratar de hallar el número de variables posibles que se pueden plantear a partir de dos variables. Entonces, vamos a determinar esas funciones a partir de una tabla como esta, y vamos a ver cuántas posibilidades tenemos para el caso de dos variables. ¿Cuántas funciones? Es una función lógica, entonces, también puede determinar, puede tomar solamente uno de dos valores posibles, y luego vamos a generalizar para n. A ver, esta primera función vamos a llamarle f sub 0, y vamos a determinarla. Esta función, por ejemplo, podemos definirla así: una función que es igual a 0 en cada una de las combinaciones. En cada una de las combinaciones, esta función f sub 0 va a ser igual a 0. Pero luego podríamos hallar o plantear otra función que sea 1 cuando las dos variables son ceros. Y es 0 en el resto de combinaciones. Esta función sería diferente a la de acá. Esta función vamos a llamarle así f1. Otra función diferente podría ser esta f2. Es una función, por ejemplo, que va a ser 1 en esa combinación y en el resto va a ser igual a 0. Ahora esta sería otra función que podemos determinar, una función f3. Que va a ser igual a 1 cuando ambas variables sean 0 o cuando a sea 0 y b sea igual a 1. f3 es una función diferente a f2, a f1 y a f0. Entonces, en general, para dos variables, se pueden plantear hasta 16 funciones. Y vamos a completar acá el valor lógico de cada una de ellas.
ver, ahí estamos completando hasta 16 funciones que van a tomar valores diferentes. Esas son todas las funciones posibles que se pueden determinar o hallar para un conjunto de dos variables. Esta función f0, que es igual a 0 en todas las combinaciones, es una función cuyo dominio son dos variables tales como a y b, y lo podemos definir así, ¿no? Que es igual a 0 en todas las combinaciones. La función f1 depende también del dominio. Es una función diferente porque es igual a 1 cuando ambas variables tomen el valor de 0 y en los demás casos es igual a 0. ¿Cómo podríamos escribir esta función utilizando las variables? Entonces, hay una manera de escribir una función desde una tabla de verdad, utilizando, por ejemplo, todas las combinaciones donde la función es igual a 1, o todas las combinaciones donde la función es igual a 0. Acá hay una sola combinación donde es 1, entonces vamos a tomar este único 1. Y la función f1, en función de las variables, sería el producto o el AN de A complemento y B complemento. Cuando yo reemplace todas las combinaciones posibles que puedan tomar estas variables, esta función me va a devolver el valor de 1 solamente en este caso, para A0 y B0. A ver, si reemplazamos acá A0, el complemento de 0 es igual a 1, y de igual manera acá el complemento de 0 es igual a 1 y me queda 1 en 1 igual a 1. Para cualquier otro caso, esta función me devuelve 0. Por ejemplo, para A0 el complemento sería 1, pero para B1 el complemento de 1 sería 0 y luego el producto de 1 por 0 me da 0. De igual manera, si reemplazo A1 y B0, también me va a devolver 0. O si reemplazo A1 y B1, el complemento de 1 sería 0 y 0 por cualquier cosa me devuelve 0. Entonces, esa es una manera de poder escribir una función lógica desde una tabla de verdad. De igual forma escribamos para F2, que es esta, a ver. A ver, la función lógica F2 es 1 en esta combinación. Para poder escribirla por medio de las variables, hay que hacer el producto lógico de esas variables. Y luego ponerle un complemento a aquella variable que esté tomando el valor de 0, como acá que es la variable A. Y ya tendríamos la expresión lógica o expresión booleana de la función F2. Si yo reemplazo todas las combinaciones posibles para A y B, esta función me va a dar 1 solamente en este caso, cuando A es 0 y B es igual a 1. Para cualquier otra combinación me devuelve 0. ¿Ok? Y ahora escribamos a ver para F3. ¿Cómo sería para F3? Porque acá ya tenemos dos unos. A ver, esta función F3 en su tabla de verdad es 1 en esta combinación cuando ambas variables sean 0, pero también es 1 para esta otra combinación, cuando la variable A es 0 y cuando la variable B es 1. Entonces, cuando ya se tienen varias combinaciones donde la función es 1, para llevarlo a esta forma algebraica, hay que hacer la suma lógica de todas las combinaciones donde la función es 1. Entonces acá, para este primer 1,
en función de las variables sería de esta forma, ¿no? A complemento, A, B complemento. Pero acá hay otro 1. Entonces tenemos que poner acá la suma lógica, el OR de la otra combinación, que sería esta, donde A es 0 y B es igual a 1. Como A es 0, le ponemos un complemento, y como B es igual a 1, lo dejamos sin complemento. Esa sería la expresión de F3. Y así podríamos ir escribiendo la expresión lógica o expresión booleana para F4, para F5, F6, esto es F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 y F15. En total, entonces, para dos variables se pueden obtener hasta 16 funciones. De alguna manera, esta relación tiene que ver también con la posibilidad ahora de que hay circuitos digitales, circuitos integrados, que desarrollan muchas operaciones lógicas, muchas operaciones aritméticas, y eso hace posible que, por ejemplo, los microprocesadores integren millones de dispositivos como los transistores y se puedan determinar algunos bloques lógicos que desarrollan justamente estas operaciones, porque la salida de cada bloque lógico puede ser una o más funciones. Entonces, por eso es que actualmente en los celulares o en las computadoras hay chips que tienen una estructura electrónica muy amplia, donde hay muchos bloques lógicos, donde se realizan muchas operaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, para dos variables lógicas, hemos determinado hasta 16 funciones. ¿Cuántas funciones se podrán determinar para el caso de tres variables? ¿Cuántas funciones se podrán determinar para el caso de tres variables? 2 a la 8, profesor. A ver, por ahí nos dicen 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? 256. 256. Muy bien. Ahora para cuatro variables, ¿cuántas funciones se podrán determinar? ¿Cuántas funciones se podrán determinar para el caso de cuatro variables? 2 a la 16, profesor. 2 a la 16. ¿Cuánto es 2 a la 16? 65.536. Muy bien, 65.536. Excelente, efectivamente. Esa es la relación. Porque como estas variables pueden tomar solamente dos valores posibles, la cantidad de funciones en general, si consideramos n variables, para n variables, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería para el caso de n variables? 2 elevado a la ¿cuánto? A la 2 a la n. Muy bien. 2 a la 2 a la n. Esa es la cantidad de funciones lógicas que se pueden hallar para n variables. Entonces, fíjense, para n variables en general, 2 a la n combinaciones y 2 a la 2 a la 2 a la n funciones lógicas. ¿Ok? Entonces ya acá tendríamos la respuesta para esto, para cuatro variables, 2 a la 16,
Para 5 variables será 2 a la 32. Para 6 variables será 2 a la 64. Para 7 variables será 2 a la 128. Entonces, esa posibilidad ha permitido que haya un desarrollo importante del hardware, donde cada vez se diseñan chips con mayor densidad y que involucran, por lo tanto, muchos bloques lógicos que se requieren, ¿no?, para hacer operaciones aritméticas o para procesar información. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, ese número 2 es mágico para determinar cantidad de combinaciones, número de funciones, y también para, de repente, poder desarrollar un diagrama que nos permita simplificar una función, utilizando como base el número 2, ¿no? La base del sistema binario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algunos ejercicios van a consistir en determinar cuántas variables debo plantear. Luego, determinar de repente el valor lógico de una o más funciones que se requieran, tomando en cuenta el número de combinaciones. Se puede determinar los valores lógicos de las funciones en cada una de las combinaciones. Entonces, las tablas de verdad son importantes porque nos pueden resumir el valor lógico de la función en cada una de las combinaciones. Y luego, una vez que ya tenemos esta información, de ahí es posible escribir de manera algebraica cada una de las funciones. ¿Okay? A ver, acá tenemos un ejercicio número 3 que dice hallar las funciones lógicas de un circuito sumador binario de 2 bits. Un circuito que nos sume, que nos dé la suma en binario de cualquier par de números de 2 bits. Pero eso lo vamos a resolver después. ¿Okay? Entonces, para esta parte no hay consultas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. A ver, entonces, en general, una función lógica nos relaciona un conjunto de variables lógicas con operadores lógicos. Ahora, una función lógica puede depender de n variables y lo podemos determinar o hallar desde una tabla de verdad. Una tabla de verdad donde vamos a encontrar algunas combinaciones donde la función es 1 y algunas combinaciones donde la función lógica es 0. Esas combinaciones tienen estas denominaciones. A ver, un minter o término mínimo viene a ser las combinaciones de las variables que producen un 1 en la función lógica. Entonces, todas las combinaciones que producen un 1 en el valor lógico de la función se les denomina términos mínimos. Y las combinaciones donde las variables producen un 0 en el valor lógico de la función se le llama término máximo o simplemente maxter. Entonces, en una tabla de verdad podemos tener varios términos mínimos de la función y también varios términos máximos. A ver, veamos este ejercicio para determinar una función lógica y también podamos de repente reconocer qué combinaciones son términos mínimos y qué combinaciones sean términos máximos. A ver, nos dice este ejemplo: diseñar un circuito lógico que tenga 3 entradas y cuya salida esté en alto
solo cuando la mayoría de sus entradas estén en alto también. Hay que hallar la función lógica. Acá tenemos las variables que pueden ser ABC y por acá tenemos la función que puede ser X y yo voy a hallar esa función lógica. Entonces, un paso inicial sería plantear la tabla de verdad para la función. Entonces habría que poner las entradas y por acá la función X. Entonces ya saben ustedes el número de combinaciones posibles que hay que plantear. Entonces ponemos las variables en este orden. Esta variable que está más a la derecha puede ser la variable que cambia más rápido entre 0 y 1. Y esa variable que cambia más rápido se le denomina, por ejemplo, la variable menos significativa o la variable de menor peso. Luego está la variable B. Podemos completar de esta manera en forma ordenada los valores lógicos de la variable B. Y por último, la variable que está más a la izquierda, que es la que cambia menos, se le denomina también la variable más significativa o la variable de mayor peso. De esta forma tendríamos acá en la tabla todas las combinaciones en forma ordenada, ¿no? En forma ascendente hacia abajo. Estas combinaciones que están en binario podemos también relacionarlos con su equivalente en decimal, ¿no? Sería la combinación el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están 8 combinaciones. Y ahora podríamos completar los valores lógicos de la función, según la condición del ejercicio. La salida de la función es igual a 1 o toma un nivel alto. La salida toma un nivel alto cuando la mayoría de las entradas estén en alto también, es decir, cuando tomen el valor de 1. En esta combinación, por lo tanto, la función debe ser 0, porque acá las tres variables toman el valor de 0. Acá solamente una toma el valor de 1 y las demás son ceros, por lo tanto acá también la función x debe ser 0. De igual manera, en esta combinación, acá recién x sería 1, porque hay dos variables con el valor de 1 y solamente uno con el valor de 0. Acá la función x sería 0, acá nuevamente sería 1, 1 y 1. Y hemos completado los valores lógicos de la función x. ¿Ok? Entonces ya tenemos la función. Y de esa tabla, por ejemplo, ¿cuáles serían los denominados términos mínimos o minter? A ver, vamos a escribir los términos minter para la función x. A ver, los minter suelen identificarse con una m minúscula. Acá tenemos un término mínimo porque la función es 1, de igual manera acá hay 3 más. Entonces vamos a escribir el término mínimo que corresponde a esta combinación
y hay que ponerle un subíndice al término mínimo. Ese subíndice equivale al decimal de esa combinación. El decimal de la combinación 0,1 es 3, entonces le ponemos 3. Ahí está. Ahora, para escribir cada término mínimo por medio de las variables, se pone todo el dominio y se pone el operador producto, el operador AND. Así. Pero cuando se reemplace esta combinación, debo obtener un 1. Tal como está, como A es 0, debo ponerle un complemento acá. De tal manera que cuando reemplace A0, B1, C1 y haga el producto, me devuelva un 1. ¿Okay? Y así escribimos el resto de términos mínimos. El siguiente sería 5. Porque 5 en binario es 1, 0, 1. Y ahora ponemos las variables en producto. Y como 5 en binario es 1, 0, 1, le pongo un complemento a B. Ese sería el término M5. Después también acá hay otro término mínimo porque produce un 1 en X. Ese sería el término mínimo M6. Ahora escribiéndolo por medio de las variables, pongo el producto de todas las variables. Y como 6 en binario es 1, 1, 0, le pongo un complemento a 6. Y ya tenemos el término mínimo M6. Y luego el término mínimo M7. Acá pongo el producto de las variables. Y como en la combinación las tres variables toman el valor de 1, acá no le necesito ponerle ningún complemento. Quedaría así. Entonces ya tenemos los términos mínimos desde la tabla de verdad para la función X. ¿Okay? Listo. Ahora también identifiquemos los llamados términos máximos. Entonces los términos máximos se habían definido como las combinaciones de las variables donde la función es igual a 0. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces hay 4 términos máximos. Para diferenciarlo de los mínimos, más bien se usa una letra M mayúscula. Y también hay que ponerle un subíndice. Ese subíndice equivale a la combinación en decimal. Acá sería la combinación 0. Ese es un término máximo. Acá hay otro término máximo. Vamos a escribirlo también. Sería M1. Por acá tenemos otro término máximo y corresponde a la combinación 2. Le ponemos M2. Y por acá hay un cuarto término máximo y corresponde a la combinación 4. Ahí están también 4 términos máximos. Ahora el siguiente paso es poner cada término máximo en función de las variables. Acá también hay que poner todas las variables y hay que relacionarlos con el operador OR o suma lógica. Así. Y la idea es que al reemplazar su índice en binario acá, A0, B0 y C0, obtengamos un 0. Tal como está, A0, B0 nos devuelve 0. Entonces, lo dejamos ahí. Ahora para el siguiente, también hay que poner la suma lógica de todas las variables. Ahí está. Pero esta es la combinación 1 en binario, A0, B0, y acá tenemos un C igual a 1. Entonces, para que esto nos devuelva 0, hay que ponerle un complemento a la variable C.
De tal forma que cuando sea 1, se tome el valor de 1, se convierte en 0 y al hacer la suma lógica, con las demás nos devuelva 0. Así sería para el término máximo M2. El complemento va en la variable B. Y por último, el término máximo M4. Y acá habría que ponerle un complemento a la variable A. Ya está. Entonces, toda esa información se obtiene de la tabla de verdad. ¿Ok? Profe, una duda. Dime. Cuando usted ordena las variables, ¿lo hace en forma ascendente con tal de comenzar de 001, 001, 010? ¿Es necesariamente esto obligatorio? No, no, es por costumbre. Por costumbre de empezar así con la variable menos significativa. Algunas veces también se le llama la variable del bit LSB, bit menos significativo. Porque acá empiezo así, ¿no? 01, 01, 01. Pero algunos pueden empezar con 10, 10, 10, no hay problema. La cosa es poner acá todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Ok, Listo. profe. Y otra duda, profe. Sí, Si dime. los mintons son los mínimos, ¿por qué los mínimos tienen que ser 1? ¿O eso ya es por convención? A ver, la función tiene dos posibilidades, que sea 0 o que sea 1. A las combinaciones que producen un 1 se le llama términos mínimos. Ahora, ¿por qué mínimo? Bueno, así le pusieron pues al pata que completó la teoría de Boole. O el mismo Boole le puso así, creo, Minter. Entonces es por convención, profe. Sí, ¿ya? Es por convención. Listo, entonces la variable C que cambia más es la variable LCB y la variable que cambia menos es la variable MCB. Eso de acá es importante porque si escuchan tal variable es LCB, ya saben que tienen que ir a la derecha. Tal variable es MCB, ya tiene que ir acá al extremo izquierdo. Esto sí es importante. Así como ponemos la tabla o las variables en este orden en la tabla, eso es importante para ponerlos también en los términos. ¿Ok? En ese orden. ¿Ya? Porque si no, va a salir otra cosa. Entonces, esa es la forma de escribir cada término mínimo y cada término máximo. Ahora vamos a escribir la función. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá está la tablita que ya hemos hecho manualmente. Y llegamos a esta diapositiva. Entonces, resulta que hay un teorema que nos dice que cualquier función lógica de n variables cualquier función lógica de n variables se puede escribir desde una tabla de verdad como la suma lógica de todos sus términos mínimos.
Muy bien. Entonces, esto responde a un teorema. Cualquier función lógica de n variables se puede escribir desde una tabla de verdad como la suma lógica de todos los términos mínimos. Es decir, esta función que hemos hallado, x, que depende de las variables a, b, c, desde la tabla de verdad, se puede escribir como la suma lógica de los términos mínimos que hemos encontrado, que eran el término M3, con el término M5, con el término M6, más el término M7. Eso nos dice este teorema en general. Cualquier función lógica que puede ser de n variables, lo podemos escribir desde una tabla de verdad como la suma lógica de todos los términos mínimos. Y bueno, de acá ya por cada término mínimo lo podemos poner en función de las variables. Ahí está el término M3, ahora el término M5. El término M6. Y por último el término M7. ¿Okay? Esa es la función lógica ya como una expresión algebraica desde una tabla de verdad. Como observamos acá que es una suma de productos. A esta forma también se le conoce como la forma SOP. SOP de sum of product. O simplemente la forma SOP. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve también una tabla de verdad, para no solamente para tener los valores lógicos de la función, sino para poder identificar los términos mínimos. Una vez que los tenemos, podemos escribir la función en la forma SOP, suma de productos, o como la suma lógica de todos los términos mínimos. ¿Okay? ¿Alguna consulta ahí? Acá, por ejemplo, está la tabla ordenada en base juntar, ¿no? Los unos, y por acá están los ceros también, otro grupo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así como hemos usado los unos para hallar la función como una suma lógica, también la función se puede hallar utilizando los términos máximos, los ceros. Pero acá siempre hay una dualidad, ¿no? O sea, las expresiones booleanas cumplen con el principio de dualidad. Si yo tengo una expresión lógica válida, puedo escribirla o hallar el dual de esa expresión cambiando los operadores lógicos. Por ejemplo, acá, para escribir la función como una suma, utilizando los términos mínimos, yo puedo escribir la misma función utilizando los términos máximos, pero en vez de suma debo poner más bien un producto. Un producto. ¿Ok? A ver, entonces pasemos a escribir la misma función, pero utilizando, bueno, vamos a ponerlo acá abajo, utilizando los ceros. Ya, a ver, acá está la función. Ahora voy a escribir la misma función utilizando los términos máximos. A ver, entonces este teorema también habría que ponerle una parte B, ¿no? Esta sería una parte A. La parte B nos dice que cualquier función booleana de n variables se puede escribir desde unas tablas de verdad como el producto lógico de los términos máximos. Por lo tanto, la función
escrita utilizando los términos máximos sería de esta manera. A ver, tenemos la función x. Acá debo poner el producto lógico de los términos máximos. ¿Cuáles son? M0, M1, M2 y M4. M0, M1, el término máximo M2 y el término máximo M4. Ahí está el producto lógico de los términos máximos. Ahora, una vez que lo tenemos de esta manera, podemos reemplazar ya cada término máximo en función de las variables. El término máximo M0 es este, la suma lógica de A, B y C. Entonces acá ponemos el producto, luego el término máximo M1. Ese vendría a ser el término máximo M1. Luego viene el término máximo M2. Así sería el término máximo M2. Y luego el término máximo M4. Sería de esta forma. Esa sería otra manera equivalente para escribir la misma función. ¿Ok? Estas dos expresiones son equivalentes. Desde acá yo puedo llegar a esta forma o de esta forma llegar a la otra manera. Como observan acá tenemos un producto de sumas. Esta manera también también se le llama la forma POS de una función. Product of sum, la forma de producto de sumas. ¿Okay? Entonces ambas expresiones representan a la misma función. Ahí están las dos formas que se usan para poder escribir una función lógica desde una tabla de verdad. Estas funciones, como cada término, contienen a todas las variables. Acá tenemos ABC en cada término, acá también ABC en cada término. Esta manera de escribir las funciones también se le llama formas normalizadas o formas estándar de escribir una función lógica. Formas normalizadas, formas estándar, formas canónicas de escribir una función lógica. Entonces, esas formas nos dan la lectura de que cada término contiene a todo el dominio. ¿Okay? Puede ser POS estándar o SOP estándar, SOP o POS estándar. ¿Alguna pregunta ahí? A ver, en general, esta forma que hemos escrito de SOP o SOP, como es una suma, esta expresión también se puede representar así, como la sumatoria de los términos mínimos. Vamos a ponerlo acá. La forma SOP tiene una forma reducida, donde la función X se puede escribir de esta manera, como la sumatoria o la suma lógica de los términos mínimos, los términos M sub I, y en vez de estar escribiendo así, en una forma por extensión, lo podemos compactar de esta manera, y acá solamente indicamos los subíndices, 3, 5, 6 y 7.
¿Sí? Entonces, la forma completa sería, ¿no? Desde i igual a 0 hasta 8 sería, ¿no? Donde i va a tomar el valor de 3, 5, 6 y 7. Esta vendría a ser la llamada forma reducida para escribir una función. Esta sería la forma, digamos, completa, estándar, y esta sería la forma reducida. De igual manera también para POS, producto de sumas, también hay una forma reducida para escribir la misma función. Entonces ahora para indicar el producto, bueno, el símbolo clásico productoria de los términos máximos o M sub I. Y acá también se puede colocar o se coloca solamente los subíndices, que serían 0, 1, 2 y 4. Acá también desde i igual a 0 hasta 8. En general, estas son las llamadas formas reducidas. ¿Ok? Entonces, tenemos ya las dos formas de escribir una función desde una tabla de verdad. Podemos escribirlo de una forma estándar SOP o POS, o también de esta manera, en forma reducida. Acá está toda la información donde la función es igual a 1 en el término mínimo M3, M5, M6 y M7. O de esta forma, que nos dan información más bien de los términos máximos. La función es 0 en la combinación o en el término M sub 0, M sub 1, M sub 2 y M sub 4. ¿Sí? ¿Alguna consulta, algún comentario? Bueno, entonces lo han asimilado. Profe, en ese I arriba dice, arriba dice infinito. No, ese es 8, sino que para que sale un 8 feo. Ah, ok. 8, o sea, iba desde 0 hasta 8. Acá iba desde 0 hasta 8 también, ¿no? Porque con 3 variables como máximo, no, sería hasta 7, ¿no? Debe ser 7, ¿no? El valor de i. Porque como estamos incluyendo al 0, acá el valor de i va desde i igual a 0 hasta 7. O podríamos poner 2 a la i menos 1, ¿no? Para i, acá también desde i igual a 0 hasta 7. Así sería. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos, ya conocemos las formas de escribir una función lógica desde una tabla de verdad. A veces podemos hallar la función también sin tener la tabla de verdad completa, ¿no? Solamente interpretando las condiciones del ejercicio. Pero esa información nos dan los términos mínimos. Los términos mínimos son los valores o las combinaciones donde esa función lógica es igual a 1. Si yo conozco todos los términos mínimos, ya conozco la función. O si conozco los términos máximos, también ya conozco la función. Ambas expresiones son equivalentes. La manera SOP y la manera POS son equivalentes. A ver.
ver, entonces para completar estos ejercicios, en el ejercicio número 3, nos piden determinar las funciones lógicas de un sumador binario de 2 bits. A ver, entonces acá van a ingresar números en binario, pero cada uno de ellos es solamente de un bit. Esos números los podemos representar como las variables X e Y, variables lógicas. Debo determinar, por lo tanto, las funciones para luego poder implementar este sumador binario. Si X e Y cada uno son de un bit, ¿cuántas funciones va a tener mi sumador? ¿4? A ver, por ahí dicen 4. A ver, bien, entonces, cuando yo ingrese por acá, de repente ingreso la variable x0 y en la entrada de la variable y ingreso 1. El circuito me debe sumar en binario. 0 más 1 me devuelve 1 en binario. Cuando yo ingrese x1 y y1 en binario, ¿cuánto sería? 1, 0. 1 más 1 en binario sería 1, 0, ¿no? 1 más 1 en decimal es 2 y 2 en binario es 1, 0. Bueno, y acá podría tomar las demás combinaciones también, ¿no? Cuando ambas variables son ceros o cuando x es 1 y es 0. En general, entonces acá, ustedes se acuerdan, para sumar dos números de un bit, como máximo, la respuesta va a ser de 2 bits, 1, 0. Entonces acá básicamente, para este circuito, voy a necesitar dos funciones. Para hallar esas funciones, puedo plantear una tabla de verdad. Pongo mis variables de entrada x, y por acá las funciones. Vamos a llamarle la función f1 y la función f0. Voy a completar ahora las combinaciones. Ambas, cuando yo ingrese, por ejemplo, a mi sumador, estos bits, el sumador me suma 0 más 0, me devuelve 0. Si ingreso x0 y y1, suma 0 más 1, 1. O para esta combinación 1 más 0 también es 1 en binario, y cuando ingrese 1, 1 en binario debe obtenerse 1, 0. ¿Ok? Ya habíamos mencionado que cuando sumamos dos números y el resultado tiene un número o un bit adicional, ese bit adicional se denomina bit de acarreo. En general, entonces, este bit que está más a la derecha viene a ser el bit suma, y el de acá, que es el bit extra, viene a ser el bit de acarreo. Podría decir que en estos casos no hay acarreo o que el acarreo es igual a 0. Y ya tengo mi tabla de verdad completa para mi sumador elemental, que me suma dos números de un bit o me suma en binario 2 bits. Como ya sabemos, ahora podemos escribir cada función utilizando las variables
la función f0 llamada función suma. Lo escribo, por ejemplo, mediante los términos mínimos. Acá tenemos el término M1, suma lógica con el término M2. Sería de esta forma. Este desarrollo a la vez se puede escribir porque equivale al OR exclusivo de X con Y. Y ya tengo la expresión lógica para la función f0 o función suma. De igual manera también para la función f1 o función acarreo. Como solamente hay un 1, hay un solo término mínimo, entonces sería el producto de X con Y. Ahí están mis dos funciones lógicas. Con esta información yo luego puedo implementar el circuito, el sumador binario utilizando dispositivos digitales que precisamente lleven a cabo estas operaciones lógicas. Me hay en el OR exclusivo o me hay en el producto lógico. ¿Okay? Entonces, esas vendrían a ser las funciones lógicas para el sumador binario, para el caso de dos números de un bit. ¿Okay? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces no hay preguntas. Pasemos. ¿Cómo sería el ejercicio 4? A ver, dice, hallar las funciones lógicas de un circuito que multiplique en binario dos números de 2 bits. O sea, ¿cómo diseñamos un multiplicador ahora, no? ¿Cómo diseñamos un circuito que me multiplique en binario dos números de 2 bits? Entonces mi circuito multiplicador va a tener así dos entradas para un número y otras dos entradas para el otro número. Porque me dicen que los números son de 2 bits cada uno. Entonces utilizo una variable para cada bit. Por lo tanto, acá tiene que haber dos variables para representar uno de los números y otras dos variables para representar el otro número. Lo que debo hallar acá es las funciones y escribirlo de esta manera, las expresiones lógicas para el circuito que me debe multiplicar. Entonces acá yo puedo definir, ¿no? Supongamos que uno de los números lo represente con estas variables tales como A y B y el otro número como CD. La pregunta es, ¿cuántas funciones debo plantear? ¿Cuántas funciones son necesarias? ¿Cuántas funciones debo plantear? Para mi multiplicador, ¿no? Para el multiplicador. A ver, ¿siguen ahí conectados? Sí, profesor, estamos acá. Ya. A ver, fíjense, entonces, supongamos que en decimal yo ingrese el número 1. En binario lo voy a ingresar así. Y en decimal supongamos que acá ingrese el número 2. En binario lo voy a ingresar así. 1, 0 y acá 0, 1. El circuito me debe devolver el producto. En decimal 2 por 1, 2. Y en binario sería acá 1, 0, ¿no? Así. Si yo pongo ahora otros datos, de repente ingreso por acá el número 3. En binario sería así, 1, 1. Y que el otro número también sea 3. En binario será 1, 1. El circuito me debe devolver el producto. ¿Cuánto sería el binario de estos números?
Habría que hacer la operación en binario, ¿no? Y debería devolverme 9 en decimal, y en binario sería así. Cuando yo ingrese 3, pero en binario 1, 1, y por acá 3, pero en binario me hace el producto 3 por 3, 9, y 9 en binario es 1, 0, 1. Así debe trabajar el multiplicador. Yo ingreso acá cualquier número de 2 bits, por acá con otro número cualquiera de 2 bits, y acá debe salir el producto de esos números en binario. Entonces, ¿cuántas funciones se requieren para el multiplicador? 4. 4, ¿no es cierto? Muy bien, 4, porque acá el número más grande que voy a ingresar es 3, ¿no? 3 es el número más grande que puedo ingresar utilizando 2 bits. Y acá también, el número más grande que puedo ingresar es 3, con 2 bits. No puede ser 4, porque 4 ya requiere 3 bits. Entonces el producto máximo sería 3 por 3, 9, y 9 en binario requiere 4 bits. Entonces necesito plantear 4 funciones acá. Hay que plantear 4 funciones. Cuatro funciones. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso ya sería plantear una tabla de verdad para hallar el valor lógico de cada función, y desde esa tabla ya podría escribir cada una de las funciones utilizando los términos mínimos o los términos máximos. A ver, quiero que ahora ustedes hagan esa tabla y me hallen cada una de las funciones. ¿Ok? A ver, 8 minutos para que hagan eso, y mientras aprovecho para ir pasando asistencia. Entonces tomen una hoja, pongan estas 4 variables, pongan todas las combinaciones posibles, hagan el producto lógico o el producto y completen los valores lógicos de cada una de las funciones. Una vez que las tienen, las escriben de manera reducida ya, de manera reducida nada más. ¿Ok? A ver, hagan eso para ir pasando asistencia. A ver, atención a la asistencia. Alcalde, Presente, profesor. Aliaga, Altamirano, Alvarado, Presente, profesor. Aymachoque, Presente, profesor. Barrientos, Presente, profesor. Carguas, Presente, profesor. Chipana, Chirinos, Choudhury, Presente. Clavo, Presente, profesor. Dionisio, Espinosa, García, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Huerta, López,
Presente, Lucas. profesor López Ramos. Buenas noches. Ok. Lucas. Presente, profesor. Muy bien. Martínez. Presente, profesor. Miguel. Núñez. Presente, profesor. Ok. Oré. Presente, profesor. Pantoja. Presente, profesor. Muy bien. Pineda. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quirós. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Refulio. Presente, profesor. Buenas Ok. noches. Rivadeneira. Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas. Rojas. Sierra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cifuentes. Torres. Presente, profesor. Valencia. Presente, profesor. Valenzuela. Presente, profesor. Valerio. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Huertas. Presente. Vázquez Lule. Presente, profesor. Muy bien. Bertis. Presente, profesor. Vicente. Presente, profesor. Muy bien. Villa. Presente, profesor. Villegas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yauri. Zabaleta. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no respondió a tiempo? Disculpa, Yauri presente. Ok, Yauri. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes. A ver, entonces, hay que hallar las funciones necesarias para este circuito que multiplica dos números de 2 bits. ¿Cuántas combinaciones deben considerar? Dieciséis. 16 combinaciones, muy bien. Y ya sabemos que hay que completar 4 funciones. ¿Alguien terminó ya de hallar las funciones? A ver, ahí están la tabla de verdad que deben haber considerado. Estas dos variables
corresponden a uno de los números. Estas otras dos variables para el otro número. Y acá están las funciones a considerar. A ver, entonces, supongamos que el número n1 sea 0. Como es de 2 bits, lo vamos a mantener en 0 acá. Y el otro número, n2, también puede ser 0. Ponemos 0 en binario. O puede ser 1, 1 en binario. O puede ser 2, 2 en binario. O puede ser 3, 3 en binario. Y acá hay que hacer el producto, ¿no? De n1 con n2. Pero ¿cómo hacemos el producto? Podríamos hacer, multiplicando en general, una operación de 2 bits. Pero más fácil es hacerlo en decimal, ¿no? 0 por 0, 0. Entonces acá pongo el resultado. 0 por 1, 0 también. 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. Y acá puedo ir colocando el resultado, ¿no? Hago el producto o la operación en decimal y de ahí lo paso a binario. Entonces me va a devolver así los valores lógicos de estas funciones. Ahí está el resultado. ¿Sí? Y ahora supongamos que el número n1 sea 1. Lo voy a multiplicar luego con n2. A ver. Sea 1 en 4 combinaciones. 1 en binario es 0, 1. Ahí está. Y el número 2 puede ser 0. Puede ser 1. Puede ser 2. O puede ser 3. Y acá también hago el producto de n1 con n2. 1 por 0 me va a devolver 0 acá. 1 por 1 me devuelve 1. 1 en binario, pero utilizando todos los bits, 4 bits. Ahí está 1 en binario. 1 por 2, 2, 2 en binario utilizando 4 bits. 1 por 3 sería 3 en binario, 1, 1. Y completo los otros bits con 0. Ya está. De esa manera ustedes pueden completar ahora para, si n1 fuera 2, 2 en binario, 1, 0. A ver, sí lo desactivé porque hay mucho ruido por acá. A ver, entonces acá estamos en la última etapa cuando n1 sea 3, 3 en binario y pongo todas las posibilidades para n2. n2 puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Y acá pongo el producto. Acá sería multiplicando 3 por 0, me devuelve 0, ¿no? Acá sería 3 por 1, 3, pero 3 utilizando 4 bits. 3 por 2, 6.
6 en binario, pero utilizando 4 bits. 3 por 3, 9. Y 9 en binario. Ahí está la tabla de verdad, considerando todas las combinaciones posibles. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora podemos escribir cada función desde la tabla de verdad, la función F0. Entonces, para ahorrarme un poquito el tiempo, voy a escribir en una forma reducida. Entonces, estas 4 variables se manejan así, como si fueran solamente 4 variables. La función F0 es 1 acá en esta combinación, y la combinación es todo esto. En decimal es 5. Por acá también hay otro 1 para la función F0 y es esta combinación que en decimal es 7. ¿Qué más? A ver, por acá hay otro 1. ¿Cuál es la combinación? Es esta, 1, 1, 0, 1, que en decimal es 13. Por acá hay otro 1. La última combinación, que son 4 unos, y en decimal eso es 15. Y ya tengo la función F0. Una vez que está de esta forma, puedo rápidamente ponerlo en función de las variables. Pongo el producto de todas las variables y me acuerdo de 5 en binario, 0, 1, 0, 1, le pongo un complemento donde haya 0. Ahora para el término 7, M7, el producto de las variables, y va un complemento ahí, ahora 13. Pongo las variables, 13 en binario, 1, 1, 0, 1, y por último 15. Y ya tenemos la función F0 utilizando las variables. ¿Ok? Entonces, de igual manera, podemos escribir el resto de funciones. A ver, entonces para F1, tenemos acá un 1, otro 1, esta es la combinación 6 y por acá la combinación 7. ¿Qué más? Por acá hay otro término mínimo, eso corresponde a 9 y por acá a 11. Ahí está. ¿Qué más? A ver, por acá hay otros 2 unos, serían la combinación 13 y 14. Ahí ya tengo la lista de términos de la función y de ahí podría pasar a poner cada término utilizando las variables. Pero vamos a escribir cada una de las funciones primero. A ver, luego viene F2. A ver, para F2 tenemos acá 3 unos y serían las combinaciones 10, 11 y 14. ...10, 11 y 14. Y finalizamos con la función F3.
El dominio es el mismo, también como una suma de términos mínimos. A ver, para F3 tenemos solamente un 1, ¿no? Y es el término M15. Ahí está cada una de las funciones que luego ustedes lo pueden pasar por medio de las variables. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, entonces, como no hay preguntas, ya yo les preguntaré, pues, ¿no? O sea, si ustedes no lo hacen. A ver, ¿cómo sería la lista de términos máximos para F0? El dominio va a ser el mismo. Pero ahora quiero escribir la función F0 utilizando los términos máximos. ¿Quién me dice la lista de términos? 0, profesor. Ya, serían en general todos los que no aparecen acá. Tomando en cuenta que van a haber en total 16 términos. Es decir, efectivamente 0, 1, 2, 3, 4, luego seguirá 6, 8, 9, 10, ¿qué más? 11, 12 y 14. Esta sería la lista de términos máximos de F0, que lo pueden hallar directamente de la tabla o conociendo la lista de los términos mínimos, porque como son 4 variables, en total 16 combinaciones que van desde 0 hasta 15. Entonces, para pasar de una forma a la otra, en la otra forma se incluyen los subíndices de los términos que no figuren en la primera forma, como en este caso. ¿Ok? Entonces, igual pueden escribir luego para F1, ¿no? Considerando los términos máximos para F2 y para F3. En general, entonces, esa es la manera de poder hallar una función desde una tabla de verdad, utilizando esta forma o esta otra. Si yo quiero realizar en la práctica este multiplicador, debo utilizar unos dispositivos digitales que se llaman puertas lógicas. Eso ya lo veremos en la próxima clase. Pero siempre se procura que el circuito sea económico, donde se utilice la menor cantidad de puertas lógicas. Y es ahí donde hay que simplificar cada una de estas funciones cuando yo quiero realizar el circuito. ¿Ok? Entonces ahí ya viene el tema de las relaciones de Boole, si yo quiero simplificar de manera algebraica, o si quiero hacerlo utilizando un método gráfico que es más rápido, puedo utilizar el mapa de Carnot. Y para implementarlo, puedo utilizar los dispositivos digitales que se usan, que trabajan en operaciones lógicas y se denominan puertas lógicas. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, entonces, aprovechemos para simplificar la función F0. Ya tengo las funciones en una forma. Ahora, el escribir una función en la forma de suma de términos mínimos o producto de términos máximos, ¿de qué dependerá? ¿Qué me puede llevar a que yo tome la decisión de escribirlo de una forma o de la otra? Si es que no me especifican alguna forma, ¿no? ¿La cantidad de términos, profesor? Claro, podría optar por la forma que incluya la menor cantidad de términos, ¿no? Como en este caso para F0, que solamente hay 4 unos. Utilizando los ceros es más largo, ¿no? ¿Okay?
Muy bien, a ver, entonces vamos a simplificar F0. A ver, para simplificar, usando la forma algebraica, básicamente lo que se toma en cuenta es esto que era postulado de Boole, que cualquier variable en suma lógica con su complemento, esto es igual a 1. Y luego que cualquier variable tal como A en producto lógico con el elemento 1, eso es la variable A. Entonces, para simplificar, esto es la base. Asociar los términos para conseguir que una variable quede en suma lógica con su complemento, porque eso es igual a 1. Y de esa manera se va a eliminar esa variable. Entonces acá yo tengo la expresión lógica de F0. Me doy cuenta que puedo agrupar esos dos términos, porque ambos tienen A complemento, ambos tienen B y ambos tienen D. 3 variables idénticas y una es diferente. Acá tengo C complemento y C, entonces lo puedo asociar. De igual forma también acá, ¿no? Podría agrupar estos dos términos porque en común tienen la variable A, la variable B y la variable D. Entonces me baso en esto. Y la función F0 va a quedar de esta manera. Al agrupar yo puedo factorizar A complemento BD. Y va a quedar dentro de un paréntesis la variable C complemento en OR con C. De igual forma, al asociar estos dos términos más, puedo factorizar ABD y me queda dentro del paréntesis C complemento con la variable C. Por un postulado, esto es 1, acá también 1, y me queda de esta manera la expresión. A complemento BD y a ABD. Así. Entonces acá puedo seguir agrupando y puedo seguir eliminando variables. Factorizo BD y va a quedar acá a complemento en suma lógica con la variable A. Eso es 1. Al final, la expresión reducida sería B por D solamente. Ya está. Entonces, desde la tabla ya escribí la función, también en forma algebraica, y también lo puedo reducir. Ahí está. Eso mismo habría que hacer con F1, F2 y F3. Ok, ustedes completen el ejercicio y obtengan las funciones más reducidas posibles. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario final? ¿No tienen ninguna pregunta? Sí, ya nos ganó el tiempo. Lo vamos a hacer el día lunes, ¿ya? El día lunes, antes de ingresar la nota de la PC2, les voy a mostrar lo que han obtenido en la evaluación síncrona, pero la parte asíncrona sí lo pueden ver ahí en el Drive, ¿no? Ya, entonces el día lunes hacemos eso, ya nos va a ganar el tiempo. Y hay que liberar la sala para otra clase. Debe haber una ventana de más o menos 10 minutos. Muy bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Voy a colgar la información en el Univirtual y poner el video también de la clase de lunes y de hoy día, ¿no? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Síganse cuidando hasta que se vacunen y después hay que dejar pasar por lo menos 2 meses. Entonces nos quedamos ahí
Hasta luego.